3:33 de la mañana. Esa hora en la que todo parece estar en pausa y, aún así, sientes que algo te observa desde algún rincón de la habitación. Yo estaba allí, sentado frente al monitor, deslizando el dedo por redes sociales sin realmente leer nada, solo moviéndome como un autómata entre publicaciones que parecían recicladas una y otra vez. El cansancio me pesaba, pero la curiosidad era más fuerte. Quería algo distinto, algo que rompiera la monotonía. Una sensación que no admito fácilmente. Quería un poco de adrenalina. Había escuchado cientos de rumores sobre la Deep Web, esa parte sumergida de Internet que no aparece en los buscadores y que la mayoría menciona solo para presumir que sabe cómo funciona. Yo nunca había pasado de simples tutoriales o foros donde se hablaba de ella, pero esa noche, por alguna razón que aún no logro explicar, decidí entrar. Abrí Tor, ajusté unas configuraciones básicas y comencé a navegar por los directorios ocultos, encontrando lo habitual: enlaces rotos, foros abandonados, páginas que parecían congeladas en el tiempo. Nada nuevo, nada emocionante, hasta que apareció algo diferente. Un enlace sin descripción, escrito solo como una cadena de caracteres extraños, brillaba en un tono rojizo que no debería ser posible en un simple listado de enlaces. Pensé que era un error de formato, pero cuando pasé el cursor encima, el monitor emitió un leve parpadeo. Algo en mí sabía que debía ignorarlo, pero igual hice clic. La página tardó varios segundos en cargar. No era un sitio común. Al abrirse por completo, vi un mensaje en letras oscuras sobre un fondo completamente rojo. Los visitantes dignos siempre regresan. ¿Quieres ver más? No había botones, no había menú. Solo esas palabras flotando sobre la pantalla como si se adaptaran a mi respiración. Dudé, pero avancé. Cuando presioné la tecla Enter, el fondo rojo se deformó lentamente y dio paso a una imagen inquietante. Una puerta. Una simple puerta pintada en rojo intenso, sin manija, sin cerradura. Debajo una frase: toca para entrar. Y ahí estaba yo, a las casi 4 de la madrugada, frente a una puerta digital que no sabía a dónde conducía. Apreté el clic. Una nueva interfaz apareció, tan parecida a YouTube que era imposible pensar que era coincidencia. Había miniaturas, contadores de espectadores y un sistema de comentarios, aunque todo estaba envuelto en ese tono rojo que parecía devorar los márgenes de la pantalla. Las miniaturas no mostraban imágenes claras. Eran solo sombras borrosas y títulos poco descriptivos, como si el sitio se esforzara por ocultar lo que realmente había allí, o quizá intentara que lo descubrieras por ti mismo. Entonces vi el botón que lo explicaba todo. Transmisión en vivo, participa. La sala de transmisión cambió por completo. Se veía la silueta de alguien en un cuarto apenas iluminado. No se distinguían rasgos, pero sí la presencia de una persona atada y una mesa con objetos que preferí no analizar detenidamente. Más que imágenes claras, eran insinuaciones en sombras. No hacía falta ver detalles para sentir el impacto. El chat avanzaba sin parar, lleno de usuarios con nombres extraños proponiendo ideas que la plataforma interpretaba como votos. En la parte inferior apareció un cuadro de advertencia. Para participar debes aceptar los términos. Escribe: 1. Tu método favorito. 2. Tu miedo más profundo. Pensé que era una broma, una especie de roleplay perturbador para fanáticos del morbo digital. Lo tomé como un simple trámite. Escribí una respuesta que ni siquiera tenía mucho sentido y añadí mi mayor miedo, creyendo que jamás sería relevante. Era solo un requisito simbólico, ¿no? En cuanto envié mis respuestas, la interfaz cambió. El chat dejó de correr. La pantalla se oscureció un instante, como si el sistema hubiera pausado todo para enfocarse únicamente en mí. Y entonces un mensaje emergió flotando. Gracias por participar. Tus respuestas han sido añadidas a la votación. Ya hemos registrado tu ubicación. La experiencia será personalizada. Al principio pensé que era parte del show, un intento de asustar al espectador. Pero cuando revisé el chat, noté algo inquietante. Mi nombre de usuario aparecía resaltado, y la votación ahora mostraba una opción que no había visto al inicio, una que coincidía exactamente con mi mayor miedo. No había forma de que el sitio lo supiera, a menos que mis datos realmente se estuvieran utilizando allí. Intenté cerrar la pestaña, pero el navegador no respondía. Corrí a desconectar el Wi-Fi, pero seguía abierta.
Era como si esa página ya no necesitara internet para funcionar. Entonces, en la esquina inferior derecha, apareció un contador regresivo. Encima, un mensaje. El método elegido ha sido el tuyo. Tu transmisión comenzará pronto. Ya enviamos a alguien a tu hogar para recogerte. Mi corazón latió con tanta fuerza que creí que se escucharía por encima del silencio del cuarto. Traté de escribir algo en la pantalla, pero el teclado estaba bloqueado. Así que copié todo rápidamente y lo compartí donde pude, buscando que alguien, quien fuera, lo viera antes de que el contador llegara a 0. Ahora solo escucho la casa en completo silencio. No sé si es mi imaginación o si realmente hay pasos acercándose a la puerta. No sé hasta cuándo podré seguir escribiendo, pero si estás leyendo esto, no cierres los ojos, ni la pantalla. Tal vez seas tú el siguiente. El sudor comenzaba a recorrer mi espalda y el zumbido de la computadora era lo único que rompía el silencio absoluto de la madrugada. Cada pequeño sonido de la casa me hacía sobresaltar. El crujir de las maderas, el viento golpeando la ventana, incluso el leve pitido de algún electrodoméstico me parecía un aviso. Mi mirada no se apartaba de la pantalla, pero tampoco podía concentrarme en nada que no fuera la sensación de que algo en la habitación ya no estaba donde debía. Volví a abrir Tor con la esperanza de rastrear el sitio, de entender si todo aquello era parte de una broma macabra o si realmente había cruzado un límite invisible que nadie debía tocar. La interfaz del navegador parecía diferente, más lenta, como si la Deep Web misma estuviera tratando de advertirme que no debía hurgar más. Cada enlace que intentaba seguir me llevaba a páginas que se cargaban parcialmente. Textos crípticos, imágenes distorsionadas, pequeños fragmentos de algo que no entendía. Sin embargo, entre esas sombras digitales, mi enlace seguía activo, intacto, como si me esperara pacientemente. Mi mente empezó a repasar las horas anteriores. Recordé cómo llegué allí, la búsqueda de algo más que el aburrimiento cotidiano, el deseo de experimentar algo prohibido. La Deep Web no era solo un lugar de enlaces rotos o mercados clandestinos. Había una parte que solo los más curiosos o imprudentes podían encontrar. Esa parte que parecía saber más de ti de lo que tú mismo querías admitir. Esa parte que podía detectar la ansiedad, el miedo y usarlo en tu contra. El chat volvió a activarse por sí solo. Esta vez no eran palabras. Eran símbolos extraños, secuencias de números y letras que parecían cambiar cada segundo. Intenté capturarlo, pero cada intento fallaba, como si la página tuviera conciencia propia. Una sensación escalofriante me recorrió. La Deep Web no era solo un conjunto de datos y páginas ocultas. Era un ecosistema vivo, un lugar donde la curiosidad podía volverse en tu contra en cuestión de segundos. Miré nuevamente el contador, que seguía avanzando, lento pero implacable. Sentí la necesidad de moverme, de buscar algo que pudiera protegerme, pero la tensión me mantenía paralizado frente al monitor. Cada segundo que pasaba hacía que el miedo creciera y, al mismo tiempo, alimentaba una extraña fascinación. La Deep Web había logrado engancharme de un modo que las redes sociales, con sus publicaciones predecibles, jamás podrían. Entonces, un nuevo mensaje apareció, flotando sobre el fondo rojo de la página. No mires alrededor. Ellos ya saben dónde estás. Un escalofrío recorrió mi columna. Era imposible que supieran algo de mi entorno físico desde una página web. Pero la Deep Web siempre había sido un territorio donde lo imposible se volvía probable. La idea de que alguien pudiera estar observándome, esperando el momento exacto, me hizo cuestionar cada sonido, cada sombra de mi casa. No podía desconectarme. Intenté cerrar la pestaña de nuevo, reiniciar el navegador, incluso apagar la computadora, pero nada funcionó. La pantalla permanecía encendida, roja, viva, respirando de alguna manera que no podía comprender. La sensación de estar atrapado no era solo digital, era física, psicológica, tangible. Y mientras mi respiración se aceleraba, comprendí algo. No era solo un espectador. Ya había cruzado un umbral que la Deep Web mantenía oculto a quienes no sabían buscarlo. Algo en mí había sido detectado, evaluado. Y ahora, cada segundo me acercaba más a lo desconocido. La noche continuaba avanzando, y con cada minuto que pasaba, la línea entre la realidad y lo que veía en la pantalla comenzaba a desdibujarse. No había forma de escapar de la sensación de que mi curiosidad había abierto una puerta que no tenía intención de cerrarse. Sentado frente a la pantalla,
Cada sonido de la casa me parecía un aviso. El contador seguía descendiendo, cada número un martillazo en mi mente. Intenté llamar a alguien, cualquier persona, pero mi teléfono estaba muerto, como si la Deep Web hubiera anticipado cada movimiento, cada intento de pedir ayuda. Mi respiración se volvió agitada y el frío recorrió todo mi cuerpo. El chat volvió a activarse por última vez. Ya no eran símbolos ni comentarios, esta vez eran palabras que parecían escritas especialmente para mí. Todo ha sido elegido, todo está listo, ya viene por ti. El monitor parpadeó mostrando un breve vídeo. Un fragmento de alguien entrando a un hogar indistinguible, pero con el movimiento exacto de abrir una puerta. Mi corazón se detuvo. Cada fibra de mi ser me gritaba que debía huir, pero estaba atrapado. La Deep Web no era solo un lugar para explorar, era un espejo que reflejaba tus miedos más profundos y ahora, esos miedos se volvían realidad. Entonces, algo dentro de mí se activó. La única salida posible era usar el sitio mismo para suprimir la conexión. Abrí la consola de desarrollador de Tor. Escribí comandos al azar, presioné Enter. La página tembló, los colores rojos se distorsionaron, y por un instante pensé que había funcionado. La pantalla quedó negra. Pero justo cuando me relajé, escuché pasos en la puerta principal. No eran pasos normales. Eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera esperando que mirara. Un segundo después, mi puerta tembló ligeramente. El pánico se mezcló con la adrenalina. Agarré el teclado y comencé a escribir, tratando de documentar todo antes de lo inevitable. El último mensaje que publiqué, con manos temblorosas y respiración entrecortada, fue simple y directo. Tal vez seas tú el siguiente. Y justo cuando presioné Enter, un golpe fuerte sacudió la puerta de mi casa. La pantalla parpadeó una última vez, mostrando la puerta roja que había abierto en la Deep Web como un recordatorio. Hay lugares digitales que no deberían explorarse, porque la curiosidad puede abrir puertas que, una vez cruzadas, no se pueden cerrar. La Deep Web me había mostrado su secreto más oscuro. La línea entre lo virtual y lo real puede desdibujarse de manera irreversible, y algunos juegos, por más que parezcan digitales, tienen consecuencias que se sienten en cada fibra de tu vida. Mi historia, mi advertencia, quedó publicada. Ahora depende de quien lea estas líneas decidir si ignorará la curiosidad o si la puerta roja también lo llamará a él. Desde hace semanas, Zachary sentía que su vida cotidiana se había convertido en una rutina insípida. Deslizar el dedo por redes sociales sin detenerse en nada, navegar páginas que parecían un reflejo distorsionado de su propio aburrimiento. Una tarde, mientras investigaba sobre curiosidades oscuras de Internet, alguien mencionó la Deep Web. La palabra resonó en su cabeza, un espacio oculto, fuera del alcance de la mayoría, lleno de secretos y misterios que no estaban destinados a ojos comunes. La intriga lo consumió, y con cierto nerviosismo descargó Tor. No pasó mucho tiempo antes de que Zachary se encontrara frente a un enlace peculiar, resaltado en un listado de sitios extraños. Su título era simple pero desconcertante. Paz y amor, escrito con una fuente rosa chillona que parecía casi burlarse de la seriedad de su contenido. La página principal estaba vacía, salvo por una pequeña sección de álbumes de fotografías y un chat silencioso sin usuarios visibles. Al abrir el primer álbum, su estómago se tensó. Las imágenes mostraban a una mujer embarazada, con marcas de violencia evidente. Cada foto parecía capturar un momento más horrible que el anterior, hasta que la última mostraba a la mujer muerta, su bebé sostenido en brazos en una escena que parecía arrancada de una pesadilla. La sangre formaba palabras apenas legibles en la pared detrás de ella. A pesar del terror, Zachary no podía apartar la mirada. Había algo hipnótico en esa macabra exposición de sufrimiento. El segundo álbum mostró la descomposición progresiva de los cuerpos. Primero los signos de la putrefacción, luego los huesos expuestos, hasta que todo lo humano desapareció en fragmentos crujientes y blanquecinos. Era como si la web misma lo arrastrara hacia un abismo de curiosidad y horror. Entonces, en el chat vacío, apareció un mensaje. «Hola, ¿te gusta lo que ves? ¿Quieres alcanzar la verdadera paz?» El escalofrío recorrió la espalda de Zachary. No había nadie más conectado, al menos eso creía. Pero pronto el terror se hizo real. El mensaje continuó, esta vez mencionando su nombre completo. «Zachary, puedo verte. Tu cámara está encendida».
El pánico lo hizo tambalear. La pantalla parecía respirar con él, cada mensaje más íntimo, más invasivo. No deberías dejar las cortinas abiertas. Zachary, quiero ayudarte, te amo. El corazón le latía desbocado. Apagó la computadora, arrancando todos los cables que pudo. Durante días, evitó cualquier contacto con la red. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Cuando finalmente tuvo el valor de encender el correo electrónico, lo encontró inundado de mensajes de aquel mismo remitente, acompañados de fotografías que lo mostraban a él en su propia casa, en tiempo real. La policía parecía impotente. La tecnología estaba en manos de alguien que parecía omnipresente. Zachary comenzó a dudar de todo, de su seguridad, de su privacidad, de los límites de la realidad. Cada sombra en su hogar podía ocultar ojos digitales. Cada clic podía ser rastreado. Y mientras la Deep Web lo llamaba con su promesa de secretos y poder, él comprendía que había cruzado un umbral del que no podía regresar fácilmente. Los días se convirtieron en noches interminables para Zachary. Cada sonido, cada movimiento en su apartamento le parecía una señal, una advertencia. Incluso el zumbido de su computadora apagada tenía el peso de una amenaza invisible. Sin embargo, la curiosidad lo vencía. Algo dentro de él lo empujaba a volver a la Deep Web, como si un hilo invisible lo arrastrara hacia lo prohibido. Una noche, tras varias horas sin poder dormir, encendió nuevamente Tor. El enlace de paz y amor estaba allí esperándolo, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Esta vez, sin embargo, no había solo fotografías. Nuevas carpetas aparecían, etiquetadas con fechas recientes, algunas de ese mismo día. Con manos temblorosas, Zachary abrió una de ellas. Las imágenes mostraban ángulos de su propia casa, su sala, su cocina, incluso su habitación. Cada foto era un reflejo exacto de su realidad, tomada sin que él se diera cuenta. El chat volvió a activarse. Un mensaje simple apareció en la pantalla. Veo que estás de vuelta, me alegra, te he estado esperando. Zachary trató de cerrar todo, de borrar el historial, de desconectar cada dispositivo, pero era inútil. Cada vez que pensaba estar solo, el remitente aparecía. Comenzó a notar que las fotos llegaban incluso cuando no estaba frente a la computadora. Su teléfono, la tablet, hasta su televisor conectado mostraban señales de vigilancia. El terror ya no era solo mental, se volvía físico, tangible. Atrapado entre la paranoia y la fascinación, Zachary se encontró pasando más horas en la Deep Web de las que podía contabilizar. Investigaba el sitio, buscaba pistas sobre el remitente, pero cada hilo de información lo llevaba a callejones sin salida. Las imágenes del álbum inicial se entrelazaban con las nuevas fotos de su propia vida, creando una sensación de que su realidad estaba siendo manipulada. Era como si la web misma respirara, observando y reaccionando a cada movimiento suyo. Intentó desconectarse de todo, incluso de su vida social. Pero los mensajes lo seguían. Comenzó a recibir textos encriptados que solo podía abrir con Tor. Enlaces que lo llevaban a rincones más oscuros de la Deep Web, donde rituales extraños y símbolos crípticos aparecían en medio de fotografías y videos perturbadores. Era un laberinto digital, diseñado para desorientarlo y atraparlo. Poco a poco, la línea entre la curiosidad y la obsesión se desdibujaba. Cada nueva foto lo hipnotizaba. Cada mensaje lo empujaba más profundo. Zachary se daba cuenta de que la Deep Web no era solo un lugar de información oculta. Era un espejo de su propia vulnerabilidad, un espacio donde alguien con poder sobre la tecnología podía invadir cada rincón de su vida sin que él pudiera defenderse. El miedo inicial se mezclaba con una extraña sensación de adicción. Quería cerrar todo, pero no podía. El sitio Paz y Amor lo llamaba, con su promesa de secretos, con su aura de culto digital que lo observaba, lo estudiaba, lo moldeaba. Zachary sabía que cada vez que ingresaba, más se perdía, más se acercaba a algo que no podía comprender completamente. Cada amanecer se sentía más pesado para Zachary. Dormir se había vuelto un lujo imposible. Cada sombra de su apartamento parecía moverse con intención, y cada sonido mínimo lo hacía sobresaltarse. La Deep Web lo había atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Mientras más intentaba ignorarla, más señales recibía de que alguien lo observaba. Una noche, mientras revisaba nuevamente el sitio Paz y Amor, notó algo diferente.
Una nueva carpeta llevaba su nombre completo, y dentro había un video en tiempo real de él mismo, sentado en su escritorio, mirando la pantalla con ojos desorbitados. Su propia cámara, que creía haber desconectado, estaba encendida, transmitiendo cada gesto, cada respiración, a un desconocido que lo observaba desde algún lugar de la Deep Web. El chat se activó de nuevo, y esta vez los mensajes no eran solo textos, eran instrucciones. Zachary, quiero mostrarte la verdadera paz. Solo sigue las señales. No tengas miedo. Aunque una parte de él gritaba que cerrara todo y se alejara, otra parte sentía una compulsión imposible de resistir. Cada enlace nuevo lo llevaba a un rincón más oscuro de la Deep Web, donde imágenes perturbadoras se mezclaban con símbolos que parecían moverse cuando los miraba fijamente. No solo eran fotografías, eran escenas manipuladas, alteradas, como si alguien jugara con su percepción de la realidad. Zachary comenzó a notar detalles inquietantes. Objetos de su casa aparecían en las imágenes antes de que él siquiera los moviera. Puertas que creía cerradas aparecían abiertas. Sombras que no recordaba haber visto se reflejaban en los espejos. Cada nuevo descubrimiento aumentaba su paranoia. Ya no sabía si estaba siendo víctima de alguien real o de una ilusión creada por la tecnología. Intentó contactar a amigos, pedir ayuda, incluso a la policía, pero no entendían la magnitud de lo que sucedía. Cada intento de intervención era inútil. El acosador digital parecía anticipar cada movimiento, cada medida de protección, burlándose de su impotencia. La Deep Web se había convertido en un laberinto vivo, capaz de penetrar en su realidad y en su mente. Los días se volvieron una mezcla de vigilia y miedo, de curiosidad y desesperación. Zachary sabía que había cruzado un límite. Ya no podía diferenciar lo que era su vida cotidiana de las trampas del sitio. Cada mensaje, cada foto, cada símbolo lo arrastraba más profundo en la red oscura. La sensación de ser observado era constante, omnipresente, como si alguien estuviera detrás de cada pantalla conectada a Internet, como si el culto digital de paz y amor no solo lo vigilara, sino que lo estuviera moldeando. Y mientras Zachary continuaba cayendo en ese abismo, una pregunta lo atormentaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en la Deep Web y qué le exigiría a cambio esta presencia invisible que parecía conocerlo mejor que él mismo? Con cada día que pasaba, Zachary sentía que su vida se desmoronaba. No había un lugar seguro. Ni su casa, ni su trabajo, ni siquiera la calle parecían estar libres de ojos invisibles. La Deep Web se había transformado en un espejo de su paranoia, un espacio donde alguien podía seguirlo, manipularlo y anticipar cada uno de sus movimientos. Un día, mientras revisaba el sitio Paz y Amor, vio algo que lo dejó sin aliento. Un enlace titulado simplemente «Tu elección». El chat se activó al instante. «Zachary, estás listo. Hoy decidirás si realmente quieres la paz». Su corazón latía desbocado. No entendía si era una broma, una amenaza o una prueba. Cada fibra de su ser le decía que huyera, pero algo lo impulsaba a seguir. Con manos temblorosas hizo clic en el enlace. Lo que apareció en la pantalla lo dejó congelado. Un video de sí mismo, sentado frente a la computadora, pero esta vez con un halo extraño, como si hubiera otra presencia dentro de la habitación moviéndose detrás de él. El chat volvió a llenarse de mensajes. Tu vida, tus secretos, tus miedos, todo está expuesto. La paz que buscas no está afuera, Zachary. Está dentro, o tal vez nunca existirá. De repente, las luces de su apartamento parpadearon. La cámara web de su computadora se iluminó sola y vio algo que nunca olvidaría. Una figura con la misma silueta que él, pero con el rostro cubierto por sombras, moviéndose lentamente por la habitación detrás de él. Intentó levantarse, correr, desconectar todo, pero sus músculos no respondían. Era como si estuviera atrapado en un sueño lúcido del que no podía escapar. La Deep Web, el sitio Paz y Amor, el acosador invisible, todo se mezclaba en una realidad distorsionada. Zachary comprendió, con un terror absoluto, que había perdido el control. Cada acción que había tomado lo había llevado hasta allí, a un punto donde la línea entre el observador y el observado desaparecía. El último mensaje en el chat apareció con un simple: «Ahora comprendes. La verdadera paz es la que aceptas, no la que buscas. Bienvenido a casa, Zachary». En ese instante la figura detrás de él se desvaneció, las luces se estabilizaron, y la pantalla de la computadora quedó negra. Pero Zachary sabía la verdad.
La presencia de paz y amor lo seguiría para siempre. La Deep Web había marcado su vida de manera irreversible. Cada vez que encendiera un dispositivo, cada vez que pensara que estaba solo, sentiría esa mirada invisible, recordándole que el culto digital que lo había acechado siempre estaba allí, observando, esperando. Desde ese día, Zachary nunca volvió a navegar en la web de la misma manera. Aprendió a temer lo desconocido, a respetar los límites de la tecnología y, sobre todo, a recordar que hay secretos en la Deep Web que no están hechos para ser vistos, porque quien los observa termina siendo observado a su vez. El profesor Edwards nunca había sido un hombre de emociones fuertes. Su vida transcurría entre libros de historia, artículos académicos y conferencias interminables sobre guerras antiguas y civilizaciones perdidas. Durante sus vacaciones, mientras la universidad dormía bajo un sol cálido y silencioso, encontró en sí mismo un deseo inusual: explorar lo desconocido, adentrarse en territorios de conocimiento que la mayoría de las personas prefería ignorar. Fue así como, tras descargar Tor y navegar por la llamada Deep Web, se sumergió en un mundo que parecía una extensión de los foros académicos y bibliotecas digitales, pero con un matiz perturbadoramente distinto. Al principio, la experiencia fue simplemente curiosa. Documentos filtrados, teorías conspirativas sobre antiguos gobiernos y foros donde usuarios debatían sobre sucesos misteriosos y secretos del mundo parecían inofensivos. Edwards se sentía más como un investigador que como un intruso. Cada clic lo llevaba más profundo, a callejones digitales que prometían conocimientos prohibidos, a archivos que solo se abrían tras horas de descifrado, y páginas que desaparecían tan pronto como aparecían, como si la web misma jugara a no ser descubierta. Una tarde, mientras la luz del sol caía sobre su escritorio y las sombras de los libros se alargaban por la habitación, apareció una ventana emergente que no recordaba haber abierto. El enlace parecía anodino, un simple botón con letras parpadeantes que invitaban a ver la transmisión. Con un leve escalofrío, Edwards dudó unos segundos antes de hacer clic. Lo que apareció en su pantalla no tenía comparación con nada que hubiera visto antes. Un niño, atado y amordazado, con signos evidentes de haber sido lastimado, mientras un hombre con una máscara deformada se movía frente a la cámara con gestos inquietantes y controlados. El fondo era oscuro, casi vacío, y un chat vibrante en tiempo real mostraba peticiones de la audiencia, todas más macabras que la anterior. El profesor trató de cerrar la ventana, pero nada respondía. Cada intento solo parecía reforzar la conexión, y entonces la máscara del hombre giró hacia la cámara. Con una voz tranquila, casi susurrante, pronunció su nombre completo. ¿Ya te vas, señor Edwards? El aire se le cortó. No solo conocía su nombre, sino también el colegio donde enseñaba, su dirección exacta y, lo más aterrador, hasta los números de su tarjeta bancaria. El pánico lo paralizó por unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente desenchufó la computadora, como si desconectar el dispositivo pudiera cortar también esa invasión de su vida personal. Durante días la oficina permaneció cerrada. Cada vez que escuchaba un leve zumbido, un clic desconocido o el suave parpadeo de la luz de la computadora, su corazón se aceleraba. El miedo se había convertido en una presencia tangible, una sombra que lo seguía incluso en sus sueños, transformando la seguridad de su hogar en una especie de prisión. Finalmente, decidió enfrentarlo, encender la PC de nuevo. Cada movimiento fue meticulosamente calculado, desde abrir la sesión hasta eliminar Tor y borrar todo rastro de su exploración en la Deep Web. Creía haber puesto fin a ese capítulo oscuro de su curiosidad, pero la sensación de alivio fue efímera. Algo persistía, un vestigio digital que no podía borrar ni ignorar. La pantalla, en silencio, comenzó a mostrar indicios de aquello que creía haber dejado atrás. Como si la transmisión, la ventana emergente y el hombre enmascarado no hubieran sido solo imágenes pasajeras, sino algo incrustado en su propio sistema, esperando, paciente, a que él regresara. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de vigilancia constante. Cada vez que Edwards pasaba frente a su computadora, sentía como si los ojos del hombre enmascarado estuvieran justo detrás de la pantalla, evaluando sus movimientos, midiendo su miedo. Incluso con Tor eliminado y el historial borrado, la idea de que algo de la Deep Web podía haberse filtrado en su sistema lo mantenía despierto por la noche, revisando cada carpeta, cada archivo,
cada línea de código que no reconocía. Sin embargo, su curiosidad no podía ser completamente apagada. En la quietud de sus vacaciones, cuando la ansiedad cedía por momentos, la tentación de volver a explorar lo desconocido crecía. Recordaba los foros de teorías conspirativas, los documentos cifrados, los hilos donde se debatían secretos que ningún libro de historia mencionaba. La Deep Web era un lugar de conocimiento prohibido, un laberinto de información donde lo imposible parecía plausible y donde cada clic podía abrir puertas que jamás podrían cerrarse. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de su ventana, Edwards se encontró frente a un nuevo enigma. Había recibido un correo electrónico sin remitente, con un archivo adjunto que contenía solo un enlace y un mensaje breve. Si quieres entender, vuelve a mirar. El pulso del profesor se aceleró y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que cualquier acción podía traer consecuencias, pero la mezcla de miedo y fascinación lo empujó a investigar. Con sumo cuidado, decidió abrir un entorno seguro, un sistema virtual aislado que había preparado para estudiar archivos sospechosos sin comprometer su computadora principal. El enlace lo llevó nuevamente a la Deep Web, a un rincón oscuro que nunca antes había explorado, lleno de nodos escondidos y páginas protegidas por múltiples capas de cifrado. Allí los contenidos parecían más reales, más cercanos, casi palpables. Documentos que describían rituales digitales, transmisiones en vivo que no dejaban rastro en ningún buscador, y usuarios que parecían saberlo todo sobre los que se aventuraban demasiado profundo. El profesor comenzó a notar patrones inquietantes. Cada transmisión que encontraba tenía un hilo invisible que conectaba nombres, lugares y detalles que no deberían estar disponibles. Era como si la Deep Web misma estuviera viva, observando a los curiosos, recopilando información para algo que Edwards no podía comprender del todo. El miedo volvió a crecer, pero esta vez acompañado de una extraña sensación de inevitabilidad. Cada nuevo descubrimiento lo acercaba a algo que estaba más allá de lo que su mente podía procesar, un conocimiento que no debía tocarse, pero que la curiosidad humana lo empujaba a buscar. A medida que pasaban las horas, el profesor se dio cuenta de que no estaba solo. Alguna presencia parecía acompañarlo en cada ventana que abría, en cada chat que revisaba, en cada archivo que descifraba. Las líneas de código y las transmisiones ya no eran simples información, eran mensajes, avisos, advertencias que apenas podía interpretar. La Deep Web se había convertido en un escenario donde lo virtual y lo real comenzaban a mezclarse, donde la seguridad que creía tener en su hogar se desvanecía con cada clic. Edwards comprendió que su vida había cambiado para siempre. Lo que había empezado como un pasatiempo inofensivo se había transformado en un riesgo constante, una experiencia que lo confrontaba con su propio miedo y con la curiosidad que nunca pudo controlar. Cada día que pasaba, cada archivo que exploraba y cada transmisión que miraba lo sumergía más en un laberinto digital del que quizás no podría escapar fácilmente. Cada noche, Edwards sentía que la línea entre su vida real y la digital se desdibujaba. Incluso fuera de su oficina percibía la presencia de esa otra dimensión. Cuando caminaba por la calle, el murmullo de conversaciones anónimas en cafés o los anuncios parpadeantes en pantallas públicas le recordaban fragmentos de los chats que había visto en la Deep Web. La sensación de ser observado no lo abandonaba. Sombras que parecían demasiado calculadas, mensajes que llegaban a su correo sin remitente, avisos en redes sociales que parecían contener referencias a cosas que jamás había compartido. A pesar del miedo, la fascinación seguía viva. Edwards empezó a estudiar cómo funcionaba la Deep Web desde un ángulo más técnico, explorando los nodos, los proxies y los sistemas de cifrado que hacían casi imposible rastrear la ubicación de quienes transmitían y recibían información. Cada descubrimiento lo acercaba más a una comprensión parcial del mecanismo detrás de lo que había visto, y sin embargo, cada respuesta generaba nuevas preguntas. Era como si la red misma lo invitara a seguir, a profundizar más, incluso cuando cada fibra de su ser le decía que debía detenerse. Un día, mientras revisaba un foro casi olvidado, encontró un hilo que parecía hablar directamente de él, sin nombrarlo. Hablaban de un profesor que había visto una transmisión que no debía, que había desaparecido por semanas de la red, y que ahora estaba siendo monitoreado por alguien o algo que habitaba esos rincones invisibles de la Deep Web. La descripción era vaga, pero los detalles coincidían demasiado.
la ciudad donde vivía, el tipo de computadora que usaba, incluso su rutina diaria. Un escalofrío recorrió su espalda. La idea de que alguien más supiera tanto sobre él, solo por haberse aventurado a esos territorios digitales, era aterradora. El profesor comenzó a documentar cada movimiento suyo en relación con la Deep Web, las horas en las que revisaba foros, los enlaces que abría, los archivos que descargaba. Cada anotación era un intento de comprender el patrón, de encontrar una lógica que lo protegiera. Sin embargo, cuanto más intentaba controlarlo, más la presencia de esa otra dimensión se hacía notar. El sistema parecía anticiparse a sus pasos, recordándole que la curiosidad que lo había llevado allí no podía deshacerse. Incluso cuando intentaba desconectarse, apagar la computadora o dedicarse a paseos largos lejos de su oficina, el eco de la transmisión lo perseguía. Las imágenes del niño atado, los gestos del hombre enmascarado y sobre todo la manera en que pronunció su nombre completo se habían incrustado en su memoria de forma irreversible. Edwards empezaba a entender que, en la Deep Web, la información no desaparece, simplemente espera, paciente, que alguien la descubra de nuevo. A veces, en las horas más silenciosas de la noche, mientras revisaba antiguos archivos que había pensado borrar, notaba algo inquietante. Pequeños rastros de lo que creía eliminado volvían a aparecer. Fragmentos de texto que no recordaba haber guardado. Enlaces que nunca había abierto. Y la sensación inconfundible de que algo, o alguien, lo observaba a través de la pantalla, conectado de manera directa con su miedo y su curiosidad. La Deep Web no era solo un lugar de conocimiento prohibido. Era un ecosistema que registraba, recordaba y, en cierta forma, interactuaba con aquellos que se aventuraban demasiado lejos. Edwards se daba cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Lo que había comenzado como un simple pasatiempo intelectual se había transformado en una experiencia que trascendía lo digital. La Deep Web lo había atrapado, y él empezaba a comprender que la línea entre exploración y vulnerabilidad era mucho más fina de lo que jamás había imaginado. Cada noche, el miedo de Edwards se volvía más vívido, casi palpable. No era solo la transmisión ni la figura enmascarada. Era la certeza de que alguien o algo lo seguía, observando cada uno de sus movimientos. Cada sonido fuera de lugar, el crujido de la madera del piso, el zumbido de un electrodoméstico, el golpe leve de una ventana, lo hacía sobresaltar. Su hogar, antes un refugio de tranquilidad, se había convertido en un lugar de vigilancia invisible, donde sombras se movían justo fuera de su campo de visión y reflejos extraños aparecían en las pantallas apagadas de sus dispositivos. Intentó racionalizarlo, pensar que todo era paranoia, consecuencia del estrés y del miedo inicial. Pero la Deep Web parecía jugar con su mente, recordándole que él había visto algo que nadie debía ver. Los foros oscuros y las transmisiones ocultas no eran solo páginas digitales. Eran trampas, ecos que esperaban a que alguien curioso regresara. Y él había regresado, aunque solo fuera por instinto de supervivencia y la necesidad de entender lo que había sucedido. Una madrugada, mientras revisaba documentos cifrados en un entorno virtual aislado, la pantalla parpadeó. Primero fue un destello sutil, como un error de conexión, pero luego apareció un mensaje, escrito con una tipografía que parecía imitar la caligrafía humana. «Sabemos que estás solo, Edwards». El profesor se levantó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza, y buscó en la habitación cualquier indicio de intruso, pero no había nadie. La computadora estaba desconectada de internet, los archivos abiertos eran locales. Sin embargo, la sensación de presencia era innegable. A partir de ese momento, cada ventana que abría en la Deep Web parecía estar viva. Los chats respondían con exactitud a sus preguntas antes de que él las escribiera. Los enlaces que seguía lo llevaban a transmisiones donde figuras enmascaradas parecían conocer detalles íntimos de su vida. Nombres de vecinos, rutas que solía caminar, incluso hábitos que nunca había compartido con nadie. Era como si la red estuviera consciente de él, jugándose con su miedo, atrapándolo en un laberinto digital del que no podía escapar. Incluso en sus sueños, la Deep Web lo perseguía. Veía ventanas emergentes en la oscuridad de su habitación, chats que se escribían solos y el rostro del hombre enmascarado acercándose lentamente, observándolo con una calma perturbadora. Cada vez que despertaba, su respiración estaba agitada y los ecos de la transmisión permanecían en su mente como un tambor que no cesaba de sonar.
Edwards comenzó a notar que su percepción del tiempo se alteraba. Horas que él creía haber pasado explorando documentos y archivos resultaban ser apenas minutos. Por el contrario, segundos de parálisis frente a la pantalla parecían eternidades. Su entorno se volvía más hostil. Las luces parpadeaban, los reflejos en los cristales mostraban figuras que desaparecían cuando parpadeaba, y su propio reflejo en la pantalla parecía moverse de manera independiente, anticipándose a sus gestos. La Deep Web no solo lo había atrapado en lo digital, ahora estaba infiltrando su realidad, mezclando lo virtual con lo tangible, y cada intento de escapar solo aumentaba su sensación de vulnerabilidad. Cada clic, cada archivo abierto, cada enlace seguido lo acercaba más a un conocimiento que no debía tocar, pero al mismo tiempo lo mantenía hipnotizado. El profesor sabía que la curiosidad humana era su peor enemigo. Cuanto más intentaba entender la red oculta, más la red parecía entenderlo a él. La línea entre el miedo racional y la locura se desdibujaba, y Edwards comenzaba a comprender que la Deep Web no era simplemente un lugar de secretos, era un depredador silencioso, paciente y meticuloso, capaz de acechar hasta al más cauteloso de los exploradores. Después de semanas de vigilancia constante, noches sin dormir y la sensación permanente de ser observado, Edwards decidió enfrentar su miedo de una vez por todas. Preparó su computadora en un entorno aislado, desconectado de cualquier red, dispuesto a borrar todo rastro de la Deep Web de su vida. Cada archivo, cada historial, cada carpeta cifrada fue eliminado con precisión casi obsesiva. Su corazón latía con fuerza mientras ejecutaba los últimos comandos, temiendo que un error pudiera volver a exponerlo. Cuando finalmente terminó, un silencio absoluto llenó la habitación. Todo parecía normal, como si la pesadilla nunca hubiera existido. Edwards respiró profundamente y por primera vez en semanas sintió una pequeña chispa de alivio. Sin embargo, su tranquilidad duró apenas unos segundos. En la pantalla apareció un mensaje que nunca había visto, escrito con la misma caligrafía inquietante que antes. Bienvenido de nuevo, señor Edwards. El terror lo paralizó. No había clics, no había archivos abiertos, no había conexión alguna. La Deep Web había encontrado una manera de permanecer incrustada dentro de su sistema, esperando, paciente, hasta que él creyera estar a salvo. Edwards comprendió que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse por completo. Temblando, apagó la computadora y la desconectó de la corriente. Miró alrededor de la habitación, pero el aire estaba cargado de una sensación imposible de describir. La certeza de que alguien o algo seguía allí, observándolo, esperando. Nunca volvió a abrir Tor ni volvió a buscar curiosidades en la Deep Web, pero cada vez que encendía cualquier pantalla, aunque solo fuera un televisor o un teléfono, sentía que la presencia estaba ahí, silenciosa, acechante, recordándole que en el mundo digital algunos secretos nunca mueren. Y así, el profesor Edwards aprendió la lección más dura. La curiosidad puede abrir puertas que jamás deberían tocarse, y la Deep Web, con todo su conocimiento oculto, puede ser un espejo de los peores miedos humanos, observando desde la sombra, siempre lista para reclamar la atención de los incautos. Nunca pensé que la curiosidad pudiera ser tan peligrosa. Siempre me consideré alguien cauteloso, alguien que se limitaba a navegar en la superficie de Internet, explorando artículos, foros y videos. Pero un día, durante unas vacaciones aburridas, decidí que quería ver qué había más allá de los sitios comunes. Hablaban de la Deep Web como un lugar prohibido, misterioso, lleno de secretos que nadie contaba abiertamente. Prometía solo mirar, solo explorar por curiosidad, me dije. Nada malo, solo conocimiento. Mi primera impresión fue desconcertante. Enlaces rotos, foros abandonados, mercados ilegales que se cerraban y desaparecían en cuestión de minutos. Cada clic me llevaba a algo diferente. Algunas páginas eran simples archivos olvidados, otras parecían habitaciones virtuales donde las reglas del mundo exterior no existían. No tardé en darme cuenta de que había un patrón, una especie de atracción oscura que me retenía. No era simplemente ver, era ser observado sin verlo. Día tras día, mi rutina se convirtió en una obsesión silenciosa. Mi habitación, que antes era un refugio tranquilo, ahora se sentía más como un laboratorio de experimentos.
Cada enlace nuevo me prometía información única o prohibida, y cada vez que pensaba en detenerme, la curiosidad me empujaba un paso más allá. Fue entonces cuando lo vi. Un enlace extraño, escondido entre decenas de sitios abandonados, sin título, solo un número y una fecha. Solo un enlace más, me repetí, como un mantra, ignorando la voz interior que me advertía. Al hacer clic, la pantalla cambió de manera abrupta. No era una página común, era una habitación digital que parecía estar viva. Imágenes aparecían y desaparecían, retratando escenas que no quería ver pero que mi mirada seguía, hipnotizada. Violencia, rituales, personas gritando, cuerpos que parecían deformarse de formas que la mente humana no debería procesar. Cada imagen estaba diseñada para retenerme, y yo lo sentía. No podía apartar la vista, no quería hacerlo aunque quisiera. Y entonces, entre todo ese caos visual, apareció un mensaje. No era un simple pop-up ni un anuncio automatizado. Era un mensaje personal que me conocía. ¿Quieres paz? Puedo salvarte. La letra estaba acompañada de detalles inquietantes. Mencionaba mi ciudad, mi calle, incluso el modelo de mi computadora. El sitio parecía conocerme, como si hubiera estado esperando por mí desde siempre. Tragué saliva, paralizado, mientras la página dejaba de responder a cualquier intento de cerrar la ventana. Un frío recorrió mi espalda. Algo estaba detrás de la pantalla, invisible pero tangible, observando cada movimiento. Sentí como el tiempo se diluía. Cada intento de cerrar la ventana, de apagar el ordenador fallaba. La habitación parecía oscurecerse, aunque las luces estuvieran encendidas. Cada sonido que antes ignoraba, ahora retumbaba en mi mente. El tic-tac del reloj, el ventilador del ordenador, incluso un leve crujido en la puerta que juraría que no estaba ahí antes. Todo se mezclaba con las imágenes que aún aparecían, retorciéndose, burlándose, atrapándome más y más en esta espiral que no tenía salida visible. Mi respiración se aceleraba y sentía que mi cordura comenzaba a resquebrajarse. Intenté recordar que había advertencias sobre la Deep Web, historias de personas que desaparecían, de cuentas hackeadas, de archivos que nadie debía abrir. Pero nada me había preparado para esto. Esto no era conocimiento ni información, era algo más profundo. Algo que no se podía entender, algo que te persigue incluso después de cerrar la computadora. Y allí estaba yo, atrapado en la intersección de la curiosidad y el terror, sabiendo que había cruzado un límite que no debería haberse cruzado. La Deep Web ya no era un misterio fascinante, sino un laberinto oscuro que me había elegido a mí. Cada sonido, cada parpadeo de la pantalla, cada sombra en la habitación parecía recordarme que había hecho un error. Pasaron horas, aunque no estaba seguro si eran horas o minutos. Mi percepción del tiempo se había distorsionado. La pantalla seguía mostrando imágenes que no podía borrar de mi mente. Cada nueva escena parecía diseñada para burlarse de mi miedo. Rituales desconocidos, símbolos que no entendía, y rostros que me miraban directamente, como si supieran exactamente quién era yo. Sentí una extraña mezcla de repulsión y fascinación, una atracción que no podía controlar. Cada vez que intentaba apartar la mirada, la página se reajustaba, moviendo las imágenes, cambiando la secuencia, atrapándome más. Decidí tomar notas tratando de racionalizar lo que estaba viendo. Cada imagen, cada mensaje, cada símbolo tenía un patrón, un hilo invisible que parecía conducirme hacia algo. Pero cuanto más intentaba descifrarlo, más clara era la sensación de que yo no estaba navegando por la web. La web me estaba navegando a mí. Las búsquedas anteriores, los enlaces que había descartado, los foros que había explorado, todo parecía llevar a este momento, a este enlace que prometía solo curiosidad. Fue entonces cuando noté algo más perturbador. Entre los archivos que aparecían había documentos con mis propios datos, direcciones antiguas, fotos de perfil que ya había borrado, incluso conversaciones privadas de redes sociales que juraba nunca haber compartido públicamente. La sensación de violación era abrumadora. Alguien, o algo, había rastreado cada rincón de mi vida y lo había colocado frente a mis ojos. La Deep Web, ese territorio que creía lejano, ahora estaba dentro de mi habitación, dentro de mi vida. Intenté levantarme, alejarme del ordenador, pero sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia la silla.
La habitación parecía haberse encogido. Las sombras en las paredes se alargaban y se deformaban, moviéndose al ritmo de mi respiración. Incluso el sonido del ventilador del ordenador había cambiado. Ahora era un susurro constante, una voz que parecía repetir mi nombre entre los zumbidos eléctricos. Y entonces apareció otro mensaje, más directo, más personal que antes. Sé lo que temes, sé lo que buscas, no hay escapatoria. La tipografía parecía oscilar, como si respirara, y por un momento juré que las letras se inclinaban hacia mí, tratando de atravesar la pantalla. Mi corazón se aceleró, mi mente gritaba que cerrara todo, que huyera, pero algo me mantenía inmóvil, atrapado entre miedo y curiosidad, entre la incredulidad y la certeza de que algo real me estaba observando. Intenté apagar la computadora, desconectar la electricidad, incluso mirar por la ventana para comprobar que la realidad seguía allí afuera. Pero nada funcionó. La Deep Web había dejado de ser un lugar digital. Se había infiltrado en cada rincón de mi habitación, en cada sombra, en cada reflejo de la pantalla, acechándome con una paciencia que parecía eterna. Mi respiración se volvió más pesada, mis pensamientos más confusos. Cada intento de comprender lo que estaba sucediendo solo reforzaba la sensación de estar atrapado. Me repetía a mí mismo que esto era imposible, que eran imágenes generadas por algún tipo de virus o software malicioso. Pero incluso esa idea me parecía ingenua. Había algo inteligente detrás de todo esto, algo que conocía mis movimientos, mis miedos, mis límites. La Deep Web ya no era curiosidad, era un juego que yo no sabía cómo perder, y tampoco cómo ganar. El miedo empezó a transformarse en paranoia. Cada sonido en la habitación parecía tener un origen digital, un clic distante, un zumbido que no venía del ventilador, como si la Deep Web misma hubiera tomado forma física, infiltrándose en los objetos que me rodeaban. Mi reflejo en la pantalla ya no me parecía mío. Los ojos parecían más grandes, más conscientes, como si algo dentro de la web me estuviera estudiando a través de mí mismo. Comencé a revisar los archivos del enlace, buscando una salida, cualquier indicio de cómo detener lo que estaba ocurriendo. Pero cada carpeta que abría contenía más información personal, correos antiguos, fotos de mis vacaciones, conversaciones privadas que creía olvidadas. Era como si la Deep Web hubiera reconstruido mi vida digital y la estuviera proyectando de manera obsesiva, obligándome a enfrentar cosas que jamás quise que salieran a la luz. Decidí desconectarlo todo. Pero cuando retiré el cable de la corriente, la pantalla siguió iluminada, mostrando nuevas imágenes, nuevas amenazas implícitas. Un mensaje apareció. Apagar no significa irte. Nunca lo hiciste realmente. No estaba escrito por un ser humano, era algo más, una entidad digital que se alimentaba de mi miedo y mi curiosidad. Cada intento de cerrar la ventana, cada intento de borrar los archivos, solo parecía provocar más actividad. La Deep Web no era un sitio web, era un organismo vivo, inteligente, con paciencia infinita. Mi mente comenzó a flaquear. Recordaba historias de personas que exploraban la Deep Web por curiosidad y terminaban desapareciendo, y aunque nunca pensé que algo así podría pasarme a mí, ahora entendía que había estado jugando con fuerzas que no podía controlar. Cada movimiento que hacía parecía predecido, cada pensamiento parecía anticipado. Era como si la web hubiera aprendido quién era, qué temía y qué deseaba, y lo estuviera usando para mantenerme atrapado en un estado de tensión constante. Incluso fuera de la computadora, el efecto persistía. Cuando caminaba por mi habitación, veía sombras que se movían de manera sospechosa, o sentía que alguien respiraba detrás de mí. Cada vez que intentaba llamar a un amigo o enviar un mensaje, las palabras parecían torcerse, distorsionarse, como si la Deep Web se burlara de cualquier intento de contacto con la realidad. Estaba solo, pero no estaba solo. La espiral de terror se volvió más intensa cuando empecé a notar pequeños detalles en mi entorno. El cursor del ratón que se movía ligeramente cuando no lo tocaba, los iconos que cambiaban de lugar, mensajes crípticos que aparecían en mi pantalla mientras escribía otra cosa. Todo parecía formar parte de un juego macabro, una especie de red que se extendía más allá del ordenador, infiltrando mi vida con cada segundo que pasaba. Mi lógica me decía que debía salir, cerrar todo, desconectar internet, incluso apagar la computadora por completo. Pero mi instinto, arrastrado por la fascinación y la ansiedad, me decía que siguiera, que mirara una vez más.
Cada nuevo enlace dentro de la Deep Web que descubrí parecía prometer respuestas, aunque sabía que eran trampas. Me repetía que aprendería algo, que solo una vez más no haría daño. Pero en el fondo, sabía que ya había cruzado un límite que no tenía vuelta atrás. Nunca pensé que la curiosidad pudiera ser tan peligrosa. Siempre me consideré alguien cauteloso, alguien que se limitaba a navegar en la superficie de Internet, explorando artículos, foros y videos. Pero un día, durante unas vacaciones aburridas, decidí que quería ver qué había más allá de los sitios comunes. Hablaban de la Deep Web como un lugar prohibido, misterioso, lleno de secretos que nadie contaba abiertamente. Prometía solo mirar, solo explorar por curiosidad, me dije. Nada malo, solo conocimiento. Mi primera impresión fue desconcertante. Enlaces rotos, foros abandonados, mercados ilegales que se cerraban y desaparecían en cuestión de minutos. Cada clic me llevaba a algo diferente. Algunas páginas eran simples archivos olvidados, otras parecían habitaciones virtuales donde las reglas del mundo exterior no existían. No tardé en darme cuenta de que había un patrón, una especie de atracción oscura que me retenía. No era simplemente ver, era ser observado sin verlo. Día tras día, mi rutina se convirtió en una obsesión silenciosa. Mi habitación, que antes era un refugio tranquilo, ahora se sentía más como un laboratorio de experimentos. Cada enlace nuevo me prometía información única o prohibida, y cada vez que pensaba en detenerme, la curiosidad me empujaba un paso más allá. Fue entonces cuando lo vi, un enlace extraño, escondido entre decenas de sitios abandonados, sin título, solo un número y una fecha. Solo un enlace más, me repetí, como un mantra, ignorando la voz interior que me advertía. Al hacer clic, la pantalla cambió de manera abrupta. No era una página común. Era una habitación digital que parecía viva. Imágenes aparecían y desaparecían, retratando escenas que no quería ver pero que mi mirada seguía, hipnotizada. Violencia, rituales, personas gritando, cuerpos que parecían deformarse de formas que la mente humana no debería procesar. Cada imagen estaba diseñada para retenerme, y yo lo sentía. No podía apartar la vista. No quería hacerlo aunque quisiera. Y entonces, entre todo ese caos visual, apareció un mensaje. No era un simple pop-up ni un anuncio automatizado. Era un mensaje personal que me conocía. ¿Quieres paz? Puedo salvarte. La letra estaba acompañada de detalles inquietantes. Mencionaba mi ciudad, mi calle, incluso el modelo de mi computadora. El sitio parecía conocerme, como si hubiera estado esperando por mí desde siempre. Tragué saliva, paralizado, mientras la página dejaba de responder a cualquier intento de cerrar la ventana. Un frío recorrió mi espalda. Algo estaba detrás de la pantalla, invisible pero tangible, observando cada movimiento. Pasaron horas, aunque no estaba seguro si eran horas o minutos. Mi percepción del tiempo se había distorsionado. La pantalla seguía mostrando imágenes que no podía borrar de mi mente. Cada nueva escena parecía diseñada para burlarse de mi miedo. Rituales desconocidos, símbolos que no entendía, y rostros que me miraban directamente, como si supieran exactamente quién era yo. Sentí una extraña mezcla de repulsión y fascinación, una atracción que no podía controlar. Cada vez que intentaba apartar la mirada, la página se reajustaba, moviendo las imágenes, cambiando la secuencia, atrapándome más. Comencé a revisar los archivos del enlace, buscando una salida, cualquier indicio de cómo detener lo que estaba ocurriendo. Pero cada carpeta que abría contenía más información personal. Correos antiguos, fotos de mis vacaciones, conversaciones privadas que creía olvidadas. Era como si la Deep Web hubiera reconstruido mi vida digital y la estuviera proyectando de manera obsesiva, obligándome a enfrentar cosas que jamás quise que salieran a la luz. Intenté desconectarlo todo, pero cuando retiré el cable de la corriente, la pantalla siguió iluminada, mostrando nuevas imágenes, nuevas amenazas implícitas. Un mensaje apareció. Apagar no significa irte. Nunca lo hiciste realmente. No estaba escrito por un ser humano. Era algo más, una entidad digital que se alimentaba de mi miedo y mi curiosidad. Cada intento de cerrar la ventana, cada intento de borrar los archivos, solo parecía provocar más actividad. La Deep Web no era un sitio web, era un organismo vivo, inteligente, con paciencia infinita.
Mi mente comenzó a flaquear. Recordaba historias de personas que exploraban la Deep Web por curiosidad y terminaban desapareciendo, y aunque nunca pensé que algo así podría pasarme a mí, ahora entendía que había estado jugando con fuerzas que no podía controlar. Cada movimiento que hacía parecía predecido, cada pensamiento parecía anticipado. Era como si la web hubiera aprendido quién era, qué temía y qué deseaba, y lo estuviera usando para mantenerme atrapado en un estado de tensión constante. Incluso fuera de la computadora, el efecto persistía. Cuando caminaba por mi habitación, veía sombras que se movían de manera sospechosa o sentía que alguien respiraba detrás de mí. Cada vez que intentaba llamar a un amigo o enviar un mensaje, las palabras parecían torcerse, distorsionarse, como si la Deep Web se burlara de cualquier intento de contacto con la realidad. Estaba solo, pero no estaba solo. La espiral de terror se volvió más intensa cuando empecé a notar pequeños detalles en mi entorno. El cursor del ratón que se movía ligeramente cuando no lo tocaba, los iconos que cambiaban de lugar, mensajes crípticos que aparecían en mi pantalla mientras escribía otra cosa. Todo parecía formar parte de un juego macabro, una especie de red que se extendía más allá del ordenador, infiltrando mi vida con cada segundo que pasaba. Mi lógica me decía que debía salir, cerrar todo, desconectar internet, incluso apagar la computadora por completo. Pero mi instinto, arrastrado por la fascinación y la ansiedad, me decía que siguiera, que mirara una vez más. Cada nuevo enlace dentro de la Deep Web que descubrí parecía prometer respuestas, aunque sabía que eran trampas. Me repetía que aprendería algo, que solo una vez más no haría daño, pero en el fondo sabía que ya había cruzado un límite que no tenía vuelta atrás. Fue en ese momento, cuando mi miedo estaba en su punto más alto, que comprendí la verdad. No se trataba de enlaces, ni de archivos, ni de páginas ocultas. La Deep Web no era solo un espacio digital, era un reflejo oscuro de la curiosidad humana, una entidad que se alimentaba de nuestra obsesión por lo prohibido y lo desconocido. Y yo, con mi solo un enlace más, le había ofrecido la puerta de entrada. Intenté levantarme y huir de la habitación, pero mis piernas estaban paralizadas. Cada sonido, cada sombra, cada parpadeo de la pantalla parecía sincronizado conmigo, anticipando cada movimiento. La computadora mostró un último mensaje, más personal que todos los anteriores. Ahora eres mío. Nunca te fuiste realmente, nunca lo harás. Fue entonces cuando entendí que no había escapatoria. La oscuridad que había buscado con curiosidad ahora estaba dentro de mí, y no solo en mi mente. La sensación de ser observado, de estar atrapado en un juego que no podía controlar, me acompañaría siempre. Apagué la computadora de nuevo, intentando convencerme de que todo había sido un sueño, pero incluso en la oscuridad de mi habitación podía ver los reflejos de lo que había dejado atrás. Cada sombra parecía respirar, cada rincón parecía observarme. La Deep Web me había enseñado algo que no quería aprender, que hay curiosidades que cuestan más de lo que uno está dispuesto a pagar, que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran realmente. Desde entonces, vivo con esa presencia constante, un recordatorio silencioso de que explorar lo prohibido puede dejar cicatrices invisibles que te siguen a todas partes. Nunca más volví a entrar a la Deep Web, pero sé, en lo profundo de mi mente y en la quietud de mi habitación, que ella nunca me dejará ir.